Nuestro tema principal de este día, recordando que en el caso de Vitol, esta compañía internacional muy importante, la segunda más importante a nivel mundial en el tema del transporte de hidrocarburos, Vitol se declaró el año pasado en Estados Unidos, precisamente en enero de 2021, se declaró culpable en una corte de Estados Unidos de haber pagado al menos 10 millones de dólares en sobornos a funcionarios de Brasil, México y Ecuador para asegurarse información privilegiada y además amañarse en la concesión de contratos con las empresas energéticas estatales de estos tres países. En el caso mexicano se trata de Petróleos Mexicanos y se dijo en su momento que eran unos casos que abarcaban de 2017 a 2020, es decir, ya con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En este caso, la revista Contralínea tuvo acceso a conversaciones por mensajería instantánea y de hecho al expediente de Vitol, en donde se da cuenta que estas conversaciones por WhatsApp habrían tenido acuerdos entre quien fuera director general de Pemex Etileno, una de las subsidiarias, importante subsidiaria de Petróleos Mexicanos, de junio de 2016 a diciembre de 2018. Se trata de Luis Rafael Montanaro Sánchez, quien estuvo al frente de esta subsidiaria Pemex Etileno. Y estas conversaciones las sostuvo directamente con el apoderado legal de Vitol y responsable directo de negociar esos sobornos, de acuerdo con lo que se fue informando del caso estadounidense que se armó y en el cual esta empresa pues aceptó haber pagado alrededor de 10 millones, al menos 10 millones de dólares en sobornos. Y fue esta persona, Javier Alejandro Aguilar Morales, quien se responsabilizó directamente de este pago de sobornos, de haber negociado estos sobornos en algunos casos y en este que nos compete, pues con Petróleos Mexicanos. Estas pruebas ya forman parte de las investigaciones que se siguen en la Fiscalía General de la República, luego de que esta transnacional pues se declarara culpable ante una corte de Estados Unidos que habían sobornado a funcionarios, entre ellos de la petrolera mexicana, sin revelar hasta la fecha de quién se trata, Erika. Así es, este apoderado de Vitol fue el encargado de negociar estos 10 millones de dólares a los funcionarios de Petróleos Mexicanos. En Pemex México, 400,000 dólares, Petroecuador, en Ecuador, 1.6 millones de dólares y Petrobras en Brasil, poco más de 8 millones de dólares. Y bueno, estos sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos a finales del sexenio pasado ocasionaron que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ordenara la cancelación de los contratos que mantenía Pemex con esa transnacional, mientras que Vitol ofreció la compensación de 30 millones de dólares. Sin embargo, pues Petróleos Mexicanos rechazó este dinero hasta que la empresa extranjera informe a México quiénes fueron los empleados de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto que participaron en estos actos de corrupción. Nancy Flores, hay que pues destacar que nuevamente se indagan a altos funcionarios de Petróleos Mexicanos y que bueno, queda la duda hasta dónde podrían conocer pues sus superiores sobre estos sobornos, ¿no? Y bueno, estamos hablando de estos cañonazos, diría yo, de 10 millones de dólares. Es algo parecido de lo que tiene que ver también con esta empresa Odebrecht, que también pues provocó actos de corrupción en Petróleos Mexicanos y bueno, que se está indagando al respecto.
Y en el caso de México, desde que fue Vitol Inc., pues declarada en Estados Unidos que sí había pagado sobornos en estos tres países, en México pues se tuvo ya la expectativa de abrir esta indagatoria y sobre todo de exigir a Vitol que se den a conocer los nombres. En el caso de México se supo el 3 de marzo de 2021 que México había recibido una solicitud para pagar una indemnización y el presidente López Obrador se refirió a esto en su conferencia de prensa un día después, el 3 de marzo, de que habían recibido pues esta digamos, muestra de atención por parte de Vitol cuando lo que se les estaba pidiendo desde enero de 2021, cuando hiciera esta declaración la transnacional, pues era conocer quiénes son los responsables de ese cobro de sobornos en el actual gobierno, porque esto llega hasta 2020 y también en el gobierno pasado, pues para retirar a estas personas. Vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador el 3 de marzo de 2021 sobre este caso Vitol. Entregó sobornos y en Estados Unidos fue sancionada. En Estados Unidos se arreglaron, porque también suele pasar eso. Allá si se paga, si hay multa o se informa sobre hechos de corrupción más grande que puedan significar también más dinero, se les dan facilidades a las empresas. Así fue lo de Odebrecht. ¿Dónde se supo todo? En Estados Unidos. Porque le redujeron el castigo al señor Odebrecht, pero habló, como se dice coloquialmente, soltó la sopa y pues ya conocen lo que sucedió. Es un poco el mismo tratamiento esto de Vitol. Se arreglan allá, le mandan un escrito al director de Pemex diciendo ya nos arreglamos, y el director de Pemex hasta me gustaría que publicaras los escritos. Les contesta, pues está muy bien, pero falta el arreglo aquí. Entonces ahora dicen, ya queremos también reparar el daño a México con estos 17 millones de dólares más otra cantidad, alrededor de 30 millones de dólares. Y la pregunta de Octavio ayer fue, ¿cómo le hago? Porque me están dando dinero, pero no puedo recibirlo. O sea, están ofreciendo dinero, pero no se puede recibir. Entonces, lo primero es saber quiénes recibieron el soborno. Ah, no, eso no se puede. No se puede decir que eso. Yo aprovecho para hacer un llamado respetuoso a todos los gobiernos. Eso se debe de quitar. Entonces, ¿y la transparencia? A ver, debido proceso, transparencia. Póngase en la balanza. Para la democracia,
¿Qué es más importante? ¿El debido proceso o la transparencia? Yo sostengo que la transparencia es la regla de oro de la democracia. Es un buen tema a discusión, a debate. ¿Y el derecho del pueblo a la información, dónde queda? Entonces, a nosotros nos importa que nos digan quiénes recibieron el soborno. Si no sabemos quiénes, no podemos aceptar la supuesta reparación del daño, porque seríamos encubridores, cómplices. Eso lo tiene que saber Vitol, para empezar. ¿Y qué le planteé, Octavio? La Fiscalía, porque ya hay denuncia en la Fiscalía de parte de Pemex. Entonces, que la Fiscalía decida. Incluso que se hagan gestiones ante el gobierno de Estados Unidos para conocer la información de quienes están involucrados en actos de corrupción, además de que se cobre por el daño que ocasionaron. Ahí está el presidente, las palabras del presidente López Obrador aquel 3 de marzo de 2021, donde daba a conocer que Vitol había hecho una propuesta al director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, de pagar 30 millones de pesos como reparación de daño a México, cuando esta empresa había reconocido haber dado un poco más de 10 millones de dólares y pues el presidente López Obrador le indicó a Octavio Romero Oropeza que pues no, o sea que lo importante es saber cuáles son los nombres, que ese es el derecho a la información que tienen los mexicanos y sobre todo a que rindan cuentas. Ha dicho en aquella ocasión el presidente y lo ha reiterado más adelante en otras conferencias matutinas, que el caso está en la Fiscalía General de la República y que en algún momento quien debería de obtener esa reparación de daños sería la Fiscalía General de la República para después entregar este dinero a esta institución conocida ahora como devolverle al pueblo lo robado, y en ese sentido pues el acceso que tuvo Contralínea, esta investigación del periodista Miguel Vadillo a los expedientes de Vitol, pues dan cuenta entre otras cosas que estas investigaciones llegan al exdirector general de Pemex etileno Luis Rafael Montanaro Sánchez, quien habría negociado y mantenía reuniones con representantes y dueños de Vitol, principalmente con el apoderado legal Javier Alejandro Aguilar Morales, quien está confeso de ser el responsable de pagar estos sobornos. Prueba de ello han sido los mensajes vía WhatsApp y también por vía de correos electrónicos que se enviaron entre Montanaro Sánchez y Aguilar Morales. Montanaro es el exdirector de Pemex etileno y Aguilar Morales, el representante de Vitol, entre julio de 2017 y mayo de 2018, en donde se revelan negociaciones que hacían y que incluían invitaciones al director de Pemex etileno para viajar a Houston y sostener ahí reuniones presenciales con los principales directivos y dueños de Vitol para ponerse de acuerdo respecto de las transacciones comerciales. Así es, Nancy. Bueno, algunos de los mensajes o parte de esta comunicación que había entre el negociador de Vitol y el director de Petróleos Mexicanos, el
director de Etileno, de Rafael Montanero, pues lo pueden encontrar a través de nuestra página www.contralinea.com.mx. Y ¿qué te parece si leemos un poco de lo que vienen estos mensajes? El primer mensaje dice de Javier Aguilar Morales, que fue enviado el 25 de julio de 2017 a las 9:01. Dice: estimado Rafael Montanaro, ¿cómo estás? Espero que todo vaya bien. Te contacto para ver la posibilidad de que vengas a Houston a visitarnos. Jim Tesh, CEO de Enterprise, Mike Loya, presidente de Vitol, y David Borders, CEO de Navigator, quieren recibirte acá en Houston para platicar el tema del suministro de C2, etano, 2 átomos de carbono, que hemos venido trabajando con tu gente. Ellos están poniendo que nos visites el 14, 16 o 17 de agosto de 2017, sujeto a que tu agenda así lo permita o que nos propongas fechas. Quedamos en espera de tus indicaciones. Recibe un saludo, Javier. En un segundo mensaje, esta vez de Montanaro Sánchez Luis Rafael, del 25 de julio de 2017 a las 9:35, que se denominó Proyecto C2 y que se destinó a Javier Aguilar Morales, es decir, a este ejecutivo de Vitol que aceptó haber dado los sobornos directamente él o de haberlos negociado a los funcionarios de estos tres países. Pues él le contesta, el entonces todavía director de Pemex Etileno: muy probablemente lo hagamos, necesitamos ya empezar a cerrar el asunto. Estoy fuera esta semana, te confirmo la semana entrante. Saludos. Así es, un tercer mensaje de Javier Aguilar del 3 de agosto de 2017 a las 12:25. Dice: estimado Javier, Rafael, ¿cómo estás? Me andan aquí preguntando cómo va lo de la propuesta de visitarnos, esto a Houston, lo que veíamos en el primer mensaje, cómo versa entre tu agenda y la de los tres CEOs. Tenemos que irnos coordinando. Avísame si quieres tener una conferencia telefónica para platicar lo de tu visita. Saludos, Javier. En un cuarto mensaje, Montanaro Sánchez le responde a Javier Aguilar y también manda una copia a José Manuel Miller Suárez, y también se denomina Proyecto C2 este mensaje. Dice: José Manuel anda de vacaciones y él lo está coordinando. El lunes ya está de regreso. Saludos. En un quinto mensaje de Javier Aguilar, el 8 de agosto de 2017 a las 9 de la mañana, escrito para Montanaro Sánchez, dice, denominado Proyecto C2: hola, estoy hoy y mañana en el DF. Si es necesario, podría pasar a verlos entre 5 y 7 p.m. hoy o mañana antes del almuerzo. Avísenme si me pueden recibir. Saludos, Javier. En un sexto mensaje, nuevamente de Javier Aguilar, del 9 de mayo de 2018 a las 7:40 de la noche, dice: estimados, me permito escribirles para que discutamos la situación de la tercera y última entrega del contrato de etano que tenemos por el momento. Es de mi entender que no desean recibir este último cargamento de etano. El proceso de contratación y términos de PPI han sido a veces un poco confusos y francamente muy distintos a los términos de un contrato típico de suministro de molécula. Vitol ha hecho todo lo posible por ayudar en este proyecto a Pemex Etileno y creo que eso se ha visto tanto en la operación como en los términos económicos. El hecho de que no me puedan recibir la última carga de etano genera una pérdida para Vitol de $2 millones o más. Esto es el take or pay que hay que pagar a la terminal y el costo del barco que está charteado bajo cierto tiempo en específico. Les ruego revisen la situación y puedan recibir la última entrega de etano. Sin más por el momento, quedo en espera de sus noticias. Saludos, Javier Aguilar.
En un séptimo mensaje, Javier Aguilar, del 10 de mayo de 2018 a las 7:17, dice: estimado Rafael, disculpa la molestia, pero solo checando si tienen alguna noticia sobre esta situación. Aprovecho para decirles que de nuestra parte estamos dispuestos a hacer todo lo posible para minimizar este impacto. Podríamos descargar parcialmente el cargamento y esperar hasta que tengan espacio para descargar el balance, o si de plano hay que esperar para descargar todo el cargamento, no hay problema, podríamos esperar. Todo ese costo de demora sería a cargo nuestro. Solo indíquenme cuándo estarían en posición de recibir el cargamento. Quedo en espera de sus indicaciones. Saludos, Javier. Y ya en un octavo mensaje, esta vez contesta el entonces director de Pemex Etileno, Montanaro Sánchez, el viernes 11 de mayo de 2018 a las 7:23 de la tarde, y el destinatario no solo es Javier Aguilar, sino también José Manuel Miller Suárez, Carlos Espinosa, Enrique Corral, Daniel Villarreal, Jorge. Lo denominan tercera entrega de Tano y es una respuesta a lo que venían diciendo. Dice: tengo entendido que Daniel Villarreal lo está viendo contigo, saludos. Es decir, ya estaban desatorando este tema que tanto les complicaba la vida a los de Vitol y que decían que les causaría una pérdida de 2 millones de dólares o un poco más, porque Pemex Etileno estaba rechazando ese tercer cargamento, y en ese sentido Vitol estaba negociando que sí lo aceptaran, incluso a costa, decía, de algunas ganancias de la propia transnacional. Esta investigación pues se está llevando a cabo en la Fiscalía General de la República y es el área jurídica de Petróleos Mexicanos la que está coadyuvando para que pues se llegue a ver quiénes fueron los responsables, quiénes fueron quienes aceptaron estos sobornos de Vitol y que impactaron en la economía de algunos funcionarios de Petróleos Mexicanos y que pues ahora dicen no se puede decir a bien quiénes fueron estos funcionarios que se corrompieron por esta transnacional. En la declaración que veíamos hace un momento del 3 de marzo de 2021, en la cual el presidente López Obrador pues aceptaba que Vitol había dado este monto de los 30 millones para reparar el daño a México, pero a cambio de guardarse las identidades de los funcionarios que había sobornado, pues el presidente López Obrador también daba cuenta de esta necesidad de que en esta investigación de la Fiscalía General de la República también coadyuvara a Estados Unidos y las autoridades de aquel país que habían tenido acceso a este tipo de datos. Incluso hacía un llamado a la comunidad internacional a ya terminar con esta clase de conceptos como el debido proceso, por el cual no facilitan información a otros gobiernos que van investigando estos temas. Y en este caso pues esta investigación sobre corrupción en contra de la empresa holandesa Vitol también se llevaba a cabo en una corte de Nueva York, en donde la empresa alcanzó en diciembre de 2020 un acuerdo con las autoridades estadounidenses, luego de confesar estos crímenes, pagar una multa de 163 millones de dólares. En aquella conferencia del 3 de marzo que ya recordábamos aquí hace unos minutos, el presidente López Obrador dijo: pues así acuerdan en Estados Unidos, pero eso no significa que en el caso mexicano también se va a solventar con un pago de una indemnización, en este caso un pago por reparación de daño. El presidente López Obrador rechazó esta posibilidad, ha dicho que pues primero se debe saber quiénes son los sobornados, y en este caso pues queda claro que uno de los gestores, que parecía gestor de Vitol al interior de Pemex, pues era precisamente el director de esta subsidiaria Pemex Etileno. Así es, y bueno, hasta ahora el nombre de los funcionarios públicos mexicanos involucrados en estos actos de corrupción no ha sido revelado, tampoco el monto que pagó Pemex por las facturas falsas. Sin embargo, pues en los expedientes aparece el nombre de quien fuera director de Pemex Etileno
Luis Rafael Montanaro Sánchez, un petrolero oriundo de Coatzacoalcos, Veracruz, y quien podría ser citado por la Fiscalía General de la República para que aclare su participación en las negociaciones fraudulentas con Vitol. En las investigaciones ministeriales se explica que la carpeta de investigación se incluye 3 expedientes en donde confirman que la transnacional Vitol entregó sobornos a funcionarios de Pemex para asegurar ventajas y negocios relacionados con la compra y venta de derivados del petróleo. La investigación en México que lleva a cabo la Fiscalía especializada en combate a la corrupción precisa que por medio de agentes oficiales, representantes, trabajadores y consultores que operaban de manera grupal para sobornar a funcionarios, exfuncionarios públicos dentro de las administraciones de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador dentro de Petróleos Mexicanos, obteniendo contratos y licitaciones en México, Nancy. Y bueno, creo que esto habla un poco de este enquistamiento que había de administraciones anteriores. En esta nueva administración hay que recordar que pues incluso se han tenido que mover o remover de sus cargos a varios funcionarios públicos que pues traían esas influencias, o por decirlo así, esas viejas malas mañas que pues pretendían que continuara en esta administración, pero vemos que pues no, ya hay investigaciones al respecto y esperamos que se lleguen a dar los nombres de quienes aceptaron estos actos de corrupción con Vitol. En Pemex Etileno se pagaban facturas apócrifas, así lo ha determinado esta investigación de la Fiscalía General de la República, e incluso en declaraciones de los directivos de Vitol, estos confesaron que utilizaron a un ciudadano de Curazao para pagar facturas falsas hechas en México a nombre de las empresas vinculadas con funcionarios que se quedaron con el dinero, mientras que Javier Alejandro Aguilar firmaba como apoderado legal de Vitol en Pemex, en México con Pemex. Pues sí, todas estas investigaciones llevan a revisar varios temas, no solo el pago de sobornos, el destino de estos recursos, sino también el uso de facturas apócrifas en nuestro país, y pues se ha reconocido, entre otras cosas, que Vitol tenía estas malas prácticas en el caso mexicano, y por supuesto la exigencia sigue siendo de México, pues que presenten los nombres de los funcionarios que han intervenido en estos sobornos. Tenemos una declaración del mismo 3 de marzo de 2021 del director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, en la cual se refiere a este pues supuesto pago de indemnización, esta propuesta que le hizo el 2 de marzo, un día antes de esta conferencia matutina, las autoridades de Vitol para resarcir el daño y con ello cerrar la carpeta de investigación, hecho que por supuesto no aceptaron el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar estas palabras de Octavio Romero Oropeza. Sí. Bueno, en el caso de la empresa Vitol, hace algunas semanas, pocos meses ya, 2 meses, algo así, se dio a conocer en Estados Unidos que habían llegado los de Vitol a un acuerdo con las autoridades americanas en el sentido de pagar algunas multas derivados de actos de corrupción cometidos por la empresa, reconocidos por la empresa en algunos países, entre ellos en México. Nosotros no estábamos enterados. Después de que Vitol liquidó esas cantidades millonarias en dólares, nos mandó una carta a nosotros, a la dirección de Pemex, pues congratulándose e informándonos de que ya había resuelto el problema que tenía en Estados Unidos, que había pagado la multa. Nosotros le respondimos al director de Vitol que nos daba gusto que ya hubiesen resuelto el problema con las autoridades americanas, pero que lo que no nos daba gusto era que nosotros ni enterados estábamos, porque se referían al soborno de algún o algunos funcionarios
de Petróleos Mexicanos. Entonces les pedimos que nos informaran qué funcionario y por qué concepto se había generado ese soborno. La respuesta que nos dieron fue en el sentido de que por razones del debido proceso, pues no podían darnos esa información. Entonces nosotros entramos en negociaciones con ellos, en pláticas, sobre todo desde el punto de vista de los contratos que tenemos vigentes con ellos, bajo el argumento de que nosotros no podemos trabajar con una empresa que acaba de reconocer actos de corrupción y mucho más en el tema de no saber ni siquiera a qué contratos se refieren y a qué funcionarios se refieren. Bueno, la respuesta de ellos va en el sentido de un resarcimiento de hechos, un resarcimiento de daños a Petróleos Mexicanos en una cantidad en efectivo, alrededor de $7 millones, más 17 millones de dólares, más otro tanto por concepto de unos trabajos, de unos contratos que están llevando a cabo y que ellos terminarían ya sin costo para Petróleos Mexicanos. El día de ayer, en la noche, yo le informé al señor presidente, porque pues esto es un tema que no es nada más dinero, digo, el dinero a Pemex y a todos en este país pues es muy importante, pero tiene que tener un origen claro y saber, a condición de que estoy recibiendo una indemnización. Y bueno, la respuesta que me dio el presidente, si no tiene inconveniente el presidente decirla, la digo yo o usted, presidente. Sí. El presidente me instruyó para que entremos en contacto primero con el consejero jurídico y a partir del consejero jurídico con la Fiscalía, para que esos recursos, pues en caso de ingresar a la hacienda pública, pues se ingrese a la Fiscalía como un resarcimiento de datos de acuerdo con el procedimiento jurídico. ¿Perdón? ¿Resarcimiento de daños? Resarcimiento de daños, y que de proceder esto, pues eso pase a la institución conocida como devolverle al pueblo lo robado, ¿sí? Porque en todo caso esto es el resarcimiento de un daño derivado de un acto de corrupción que ingresaría y que iría a esta institución. Ahí están las palabras de Octavio Romero Oropeza en el sentido de que pues no se aceptaría este resarcimiento del daño mientras la transnacional Vitol, de origen holandés, no revelara a qué funcionarios, a qué servidores públicos había sobornado para pues impedir que en el caso de algunos de ellos que siguieran al interior de Pemex continúen con este servicio público, y en el caso de los exfuncionarios como podría ser el de Pemex Etileno, el exdirector de Pemex Etileno, pues rindan cuentas ante las autoridades ministeriales, en específico ante la Fiscalía General de la República, que sigue estas 3 carpetas de investigación y en las cuales se da cuenta pues también de estas comunicaciones por mensajería instantánea y mensajería de correos electrónicos sobre negociaciones favorables a Vitol y en las cuales estaría implicado el exdirector de Pemex Etileno. Así es, Nancy Flores, y aquí habría que pues preguntarse si pues estos sobornos pudieron haber alcanzado a pues los máximos directivos de Petróleos Mexicanos y también pues a quien fuera el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Hay que señalar que en el caso de Odebrecht pues se
presume que pudieron llegar hasta allá los sobornos, pero vamos a seguir con esta información que se publica en las páginas de Contralínea, que ya puede ver a través de www.contralinea.com.mx. Dice: Vitol, al reconocer los pagos por sobornos, se compromete a pagar a autoridades estadounidenses y brasileñas $164 millones. El director ejecutivo de Vitol, Russell Hardy, comparece ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y negó ante la prensa revelar el nombre de a quienes les habían pagado los sobornos, y optó por apoyar en la investigación la identificación del personal de Vitol dentro del parámetro legal relacionado a estas conductas delictivas con empresas en Latinoamérica, mencionando a México. Esta investigación por corrupción inició cuando las autoridades de Estados Unidos descubrieron que esa empresa de los Países Bajos sobornó a funcionarios petroleros de 3 países latinoamericanos: México, Brasil y Ecuador. Las empresas vinculadas a hechos de corrupción son Vitol, Vitol Energy México y Vitol Marketing México, las cuales participaron en una red de corrupción y sobornos en perjuicio de Petróleos Mexicanos, en donde también están involucradas las filiales Pemex Procurement International, PMI Trading Designing y PMI Comercio Internacional, así como Mexgas Supply, Sociedad Unipersonal, y Mexgas Internacional, así como MGC México, MGI Asistencia Integral y Pemex Transformación Industrial y Pemex Exploración y Producción. Varios de estos puntos tú has estado investigando, Nancy Flores, sobre todo esto que tiene que ver con PMI Internacional, y que bueno, también era parte de la caja chica, caja bastante grande también, de Petróleos Mexicanos en administraciones anteriores. En Contralínea hemos dado cuenta justamente de esta estructura paralela empresarial de Petróleos Mexicanos, con inversiones en más de 90 empresas, de las cuales al menos 61 eran 100% propiedad de Petróleos Mexicanos, que no estaban dentro de la estructura formal. Muchas de ellas estaban localizadas incluso en paraísos fiscales. Está el tema, por ejemplo, de Pemex Finance, esta empresa y además fideicomiso radicados en Islas Caimán, por poner solo un ejemplo de las que se encontraban en algunos paraísos fiscales. 61 empresas propiedad de Petróleos Mexicanos que no formaban parte de su estructura formal, muchas de ellas incluso unimembres, es decir, solo de nombre, que no tenían oficinas ni empleados y que se utilizaban pues con un esquema similar al que usan el crimen organizado para lavar dinero. En el caso mexicano siempre intentó justificarse con un tema de que no se iban a pagar impuestos en el extranjero, porque ya se pagaban muchísimos impuestos en México, pero que permitieron pues una gran trama de corrupción. Y en este caso vemos que Vitol también, pues el tema de la corrupción de Vitol también entra por estas estructuras a través de todas estas empresas, Mexgas, PMI, y todas estas compañías son parte de esa estructura privada de Petróleos Mexicanos. Recordar que Vitol es una empresa holandesa de comercio de energía y materias primas, fundada en Rotterdam en 1966, que actualmente su director ejecutivo es Russell Hardy, y que sus oficinas centrales se encuentran en Ginebra, Suiza, y que pues esta tiene ingresos o tuvo ingresos en 2020 por alrededor de $140,000 millones en todo el mundo. En el caso mexicano, sus principales negocios los tiene o los ha tenido con Petróleos Mexicanos, y ahora se sabe a través de sobornos. Ha reconocido que los sobornos vienen a partir del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero bueno, si lo hicieron con Peña Nieto, es muy probable que hacia atrás también lo hayan hecho con los otros mandatarios, Felipe Calderón, Vicente Fox, y aún antes. Veremos hasta dónde llegan estas indagatorias por parte de la autoridad judicial en México, y sobre todo si alcanzan a revisar lo que ocurrió en otras administraciones, porque en el caso de Odebrecht, ahí sí ya ha quedado documentado como en el gobierno de Felipe Calderón también
hicieron estos actos de corrupción. Sería importante revisar si con el caso Vitol también pasó lo mismo. Así es, y bueno, hay que comentar que esta investigación que se lleva a cabo en la Fiscalía, pues es a partir de tres también denuncias que se hicieron en julio de 2018, por ejemplo, Yanis Maribel Granados Romero, apoderada legal de las empresas filiales de Petróleos Mexicanos, denominadas PMI, entregó una denuncia por posibles hechos de corrupción por parte de Vitol a funcionarios de Petróleos Mexicanos. Luego, el 15 de diciembre de 2020, Ana Lilia Guarneros López, también apoderada legal de Pemex y sus subsidiarias, denunció delitos por hechos de corrupción contra quien o quienes resulten responsables contra la lesión de los bienes jurídicos y el patrimonio de Petróleos Mexicanos, y esto también recae en el delito de peculado. El 21 de diciembre de 2020, el apoderado legal de Mex Gas Supply y de Asistencia Integral SRL de CB, filiales de Pemex Transformación Industrial, empresa productiva subsidiaria de Petróleos Mexicanos, Sergio Rodrigo Navarro Lubet, realiza un escrito de denuncia en donde manifiesta la entrega de dinero por parte de personal de Vitol a funcionarios de Petróleos Mexicanos para obtener contratos de suministro. Pemex, a través de sus empresas filiales, contrataron servicios de la empresa Vitol por servicios a la subsidiaria mexicana desde el año de 2014. En diciembre de 2020, la empresa Vitol aceptó ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos haber realizado estos sobornos a empresas latinoamericanas, entre ellas, por supuesto, Petróleos Mexicanos. Esto detonó que diversas publicaciones señalaran a exfuncionarios como Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex, Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mit Curibreña, ex candidato a la presidencia de México, y también hay que recordarlo, exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Javier Alejandro Aguilar Morales, involucrado en las transacciones en Texas, y Salvador Neftalí Escobedo Sánchez como parte de esta trama de presunta corrupción. Sin embargo, hasta la fecha no se ha conocido hasta dónde llega este tema de los sobornos y si estaría implicado también el exdirector de Pemex Etileno, que hasta ahora se había mantenido un poco fuera del foco público, el foco de atención, hasta ahora que se conocen y que Contralínea revela estos mensajes, estas comunicaciones por mensajería interna que habrían revelado negociaciones entre este ex directivo de Petróleos Mexicanos, alto funcionario de Pemex en el sexenio de Peña Nieto, y también el titular de Vitol en México, representante legal de Vitol en México, y quien ha asumido esta responsabilidad ante las autoridades estadounidenses de haber negociado directamente el pago de sobornos. Así es, y nuevamente vemos los apellidos de Lozoya, Videgaray y Mit, Nancy Flores, como de los que estuvieron o posiblemente pudieron estar en este entramado de corrupción que, bueno, hay que decir, dentro de la carpeta de investigación que se encuentra en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, está directamente en la página oficial del gobierno de Estados Unidos. Hay un documento que pues se ha clasificado como interior y nacional, y se ve aplicado pues una leyenda que dice Foreign Corrupt Practice, donde se ve beneficiada Vitol de la compañía Vitol Holding. La empresa Vitol aceptó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos que se realizaron sobornos a funcionarios federales y empresas subsidiarias del Estado en Ecuador y México de 2015 a 2020, pues de acuerdo con este documento que se puede encontrar en la página del gobierno estadounidense, dentro de la Corte del Distrito de Brooklyn en Estados Unidos, el 3 de diciembre de 2020, se muestran 22
entidades involucradas, en este caso Vitol. Entre 2015 y 2020, Mexgas Supply S.L., filial de Pemex Transformación Industrial, realizó 91 operaciones comerciales y diversos contratos con las empresas Vitol Inc., Vitol S.A., Vitol Energy México, SADCB, Vitol Marketing México y Petrolera Mayopan, Sapi DCB y Abroil Holding. Entre estos contratos asignados fueron en 2013, se firmaron 10 para el periodo del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2024. En 2014 se firmó un contrato para el periodo del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2024. En 2015 se dieron 8 contratos para el 10 de abril de 2015 y el 31 de diciembre de 2016. Otros 10 contratos se asignaron para el 19 de febrero de 2016 al 20 de noviembre de ese mismo año. En 2017 también se destinaron 8 contratos a Vitol. En 2018 12 contratos, en 2019 14 contratos y en 2020 otros 25 contratos que ya forman parte de estas investigaciones y de los cuales Contralínea seguirá dando cuenta, porque esta es apenas la punta del iceberg. Es la primera parte de esta investigación del periodista Miguel Vadillo sobre este gran caso de corrupción Vitol, que ha llegado a las más altas esferas del gobierno de México y que está comprometido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a transparentar qué pasó, quiénes son los funcionarios involucrados en estos actos de corrupción, quiénes recibieron sobornos, cuánto dinero se recibió en sobornos, y para esto ya colaboran varias instituciones. Es una investigación interinstitucional del gobierno federal en ir desgranando este gran caso de corrupción que podría ser similar al caso Odebrecht. Veremos hacia dónde conducen todas estas indagatorias. Así es, y todos los documentos de los que les hemos hablado ya en esta transmisión los pueden encontrar en el reportaje publicado por Miguel Vadillo en nuestra página de Contralínea. Y pues aquí, Nancy, habría que preguntarse qué pasa en Estados Unidos para que las empresas pues comiencen a aceptar que se cometieron actos de corrupción, se digan montos, se mencione involucrados, y en México pues no, aún así se abran tantas carpetas de investigación, se registren, pues haya las denuncias ya expresas como lo veníamos leyendo, y no sabemos quiénes fueron, aunque sospechamos quiénes fueron quienes recibieron esos montos millonarios y en dólares. Pues allá en Estados Unidos, recordar que la principal motivación de las autoridades al revisar a todas las empresas que cotizan en bolsa allá en la nación, en nuestro vecino del norte, en nuestro país vecino del norte, pues es precisamente cobrar estas multas. Y en el caso de Vitol, pues no es nada despreciable lo que le pudieron sacar, $163 millones, y a cambio de este pago, de esta multa, pues Vitol, como todas las empresas e incluso como todos los criminales, los delincuentes que se declaran culpables, pues quedan prácticamente a salvo de enfrentar la justicia. Eso pasó también en el caso de HSBC, en el caso de Citibanamex, cuando se les comprobó que habían lavado dinero del cártel de Sinaloa, pagaron multas, y muy bien, gracias, los altos ejecutivos de estos dos bancos no pisaron la cárcel, ni mucho menos, ni las empresas bancarias, estos grandes bancos tuvieron mayor dificultad por seguir sus actuaciones. En el caso de las empresas como Vitol y el caso de Odebrecht, pues lo mismo, pagan estas multas y ya no enfrentan la justicia. Esa es la principal motivación de las autoridades de Estados Unidos, y se ve que están, pues sí, en una pesquisa importante. Se detectan algunas investigaciones locales y ellos retoman los casos, y allá sí, allá las empresas sí van a soltar la sopa, prácticamente van a decir todo el modus operandi de su corrupción, quiénes son los involucrados, y no en los países donde cometieron estos daños. En el caso mexicano, estamos hablando de contratos multimillonarios que les fueron asignados a lo largo de los años desde 2013 hasta 2020, y que muy probablemente lo hicieron con esta información privilegiada a la que tuvieron acceso por estos sobornos.
Justo todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, que pues también ya los funcionarios que estuvieron a cargo de Petróleos Mexicanos han estado involucrados y que se están llevando a cabo investigaciones al respecto en otros casos de corrupción bastante importantes. Y aquí habría que destacar, Nancy Flores, que el presidente Andrés Manuel López Obrador habla, pues sí, de una reparación del daño, pero también del impacto que pudo haber generado estos sobornos, cómo pudieron haber impactado a Petróleos Mexicanos, y por supuesto es importante ver que la actual administración está enfocada no solo pues sí, justo en aceptar ciertas negociaciones, en este caso el ofrecimiento que hiciera Vitol al gobierno de México por más de 30 millones de dólares para que pues ya quedara todo ahí, y pues no, aquí dicen vamos al fondo de las cosas, vamos a investigar cuál fue el impacto de estos sobornos y va a haber una reparación del daño. Esperamos que la Fiscalía General de la República pronto entregue primeros avances al respecto, porque pues también va pasando el tiempo y no vemos pues más resultados.